Saludamos con Priscila Echettini, la ingeniera Priscila Echettini, integrante de Acción Jurídica Popular. ¿Cómo está, Priscila? Buenos días, bienvenida. Les saludamos Orlando Pérez, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos. Usted ha seguido indagando, investigando en el contenido de los chats del ex candidato Fernando Villavicencio, algo que trata de pasar inadvertido, trata de no salir a la luz o no darle la trascendencia que el contenido de esos chats revela. ¿Cuáles hallazgos nuevos usted tiene y ha comentado ya y qué tan graves son? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Licenia, Orlando, qué gusto estar con ustedes. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Miren, el tema de los chats de Fernando Villavicencio es un tema muy grave que debería preocuparles absolutamente a todos, porque en esos chats se evidencian varios delitos, ¿no? Varios delitos cometidos tanto por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, como por el señor Fernando Villavicencio, la familia de Fernando Villavicencio y otras autoridades como fiscales de Foro de Corte Nacional, jueces, el expresidente y otras personas que cometían incluso tráfico de influencias, filtración de información reservada, el tema de testaferrismo, el tema de evasión tributaria, el tema de enriquecimiento privado no justificado, que también son varios delitos que he denunciado, que es de la propia familia de Fernando Villavicencio. Miren, también dentro de los chats se habla de que se pagó incluso a la encuesta Sedatos para hacer más o menos 19.000 algo costaba, le pagó Fernando Villavicencio, de lo que se puede ver en los chats. Esa es la propuesta que le dan, y ni un mes después, justamente lo ponen a Fernando Villavicencio como segundo en estas contiendas electorales que pasaron en el 2023. Entonces, realmente se puede verificar cómo se compran, ¿no? Las conciencias, cómo se compran las encuestas. Fernando Villavicencio también hablaba de que tenía amigos muy cercanos de quién eran los informáticos o quién manejaba el control electoral en esa época, que ya iba a conversar con ellos. Se habla también del tema de visas, también que involucra nuevamente a su familia, ya no solo asambleístas, sino a su familia, que le ayudaba a conseguir visas, Fernando Villavicencio. La hermana también era quien manejaba todo el dinero de Fernando Villavicencio, quien manejaba las cuentas, quién pagaba, a quién le depositaban, a quién transfería, era la hermana de Fernando Villavicencio, y de las cuales incluso ella firmaba contratos que eran para Fernando Villavicencio. Como él no podría hacerlo porque era asambleísta, la hermana utilizaba su firma para los contratos y le daba la plata a Fernando Villavicencio. Su hija de Fernando Villavicencio recibía por más de 3 años, por cerca de 3 años, hasta el último día que él falleció, recibió $2.000 de una empresa a las páginas de la hija como tal, otros de $3.000, y así sucesivamente por muchos años este dinero. Entonces realmente preocupa de que estas investigaciones no hayan, no han sido tomado en cuenta en este tiempo. Y adicionalmente, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en las investigaciones de la familia de Fernando Villavicencio, de su tío, de su hermano, de la familia como tal, habían denuncias de lavado de activos, otras denuncias del tema de evasión tributaria, defraudación tributaria y otros delitos de los cuales Fernando utilizaba lo que tenía de información, documentos o lo que investigaba para decirle a la fiscal: miren, yo le apoyo, señora Diana Salazar, yo le apoyo, le ayudo aquí en la asamblea, en el juicio político, en los juicios que tengo, pero usted deje tranquilo las denuncias de mi familia. Y eso ocurría. Cuando le llegaba una notificación, Fernando se molestaba y se enojaba con Diana Salazar y le decía: ¿qué está pasando? Esto no era el acuerdo al cual llegamos. Entonces él decía: solo es de rutina, no se preocupe. Y nunca hizo nada. El señor falleció o lo asesinaron y no ha pasado absolutamente nada, ni con la familia, ni con Fernando, ni con nada que tenga que ver con el señor Villavicencio. Pero Priscila, en función de esto, buenos días. ¿Dónde están las denuncias? ¿Cómo se está procediendo con todo este material informativo primero y después como pruebas documentales y evidencias de este cometimiento de delitos? ¿Dónde están instalados? Porque ya sabemos que la mafia mediática de la cual formó parte Fernando Villavicencio ha evitado y ha eludido cualquier tipo de difusión de estos temas, pero lo que correspondería es que la Fiscalía actúe inmediatamente y haga lo que normalmente hace cuando se trata de otros casos. Miren,
Cuando se trata de los chats de Fernando Villavicencio, Diana Salazar y su fiscal subrogante Wilson Toainga no hacen absolutamente nada, a pesar que existen noticias crímenes que han presentado algunos asambleístas. Esta información es pública. A veces la gente confunde de por qué se da este tipo de investigación y de información. Es en un caso público, un caso penal público. Por lo tanto, estos chats son públicos. Y aparte, todo lo que tiene que ver en esos chats significa habla de la problemática del país, habla de obstrucción a la justicia, habla de interferir en otras funciones del Estado, como se ha dado durante tanto tiempo. La mafia mediática, que yo también digo, las mafias mediáticas han permitido que existan vulneración de derechos, que exista complicidad en todo lo que vivimos en el ámbito de justicia, es la que ha permitido que la fiscal trate de posicionar en algunos casos específicos. Pero miren, la justicia solo es para un lado, y aquí un tema que no les he contado. En Navidad, justo el 24 de diciembre, de regalo de Navidad, Diana Salazar activa a su fiscal más allegada a ella, que es la fiscal Ruda Moroso. Recuerden que esta fiscal es la del caso Sobornos, Arroz Verde, en su momento en la que justamente armaron todo el caso del influjo psíquico, pues la activa la fiscal general en Navidad y hacen que me llegue una notificación de una investigación supuestamente por violación a la intimidad sobre el tema de los chats de Fernando Villavicencio. Entonces, ¿activa a quién? Ahí vamos, ¿a quién activa? A su fiscal más allegada, la que armó el caso Arroz Verde, entonces ahora lo activa hacia mí. Entonces, en vez de investigar a la familia de Fernando Villavicencio, en vez de investigar a su propia fiscal general del Estado, en vez de investigar a quienes están involucrados en esos chats, como los periodistas, empresarios, investigar por qué la hermana firmaba contratos con la Kia y le daba la plata a Fernando Villavicencio, ¿por qué? ¿Qué tenían que ver ahí con ellos? O investigar otros delitos que se han cometido como defraudación tributaria, evasión tributaria, testaferismo y todo el dinero no justificado que tienen, simplemente atacan a quienes ponen en evidencia lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, a Priscila Schettini, a nuestros compañeros, a Angélica Porras, a quienes hemos denunciado. Entonces, esa es la selectividad con la que funciona Diana Salazar. Entonces, ella está muy preocupado y puso a su fiscal a que nos abra la investigación. Entonces, así funciona la justicia, eso es lo que existe, eso es lo que hay en el país. Nadie quiere justamente esclarecer estos temas, lo único que quieren es tratar de tapar estos actos delictivos de Diana Salazar, de la fiscalía, y que realmente asusta, incluso el hecho del espionaje como tal que existe, que existió a través de Fernando Villavicencio, donde involucrarían a funcionarios públicos, a policías, a militares, a periodistas, a todo el mundo. Entonces realmente eso debe asustarle a la gente. Priscila, ¿bajo qué cargo se le ha notificado? ¿Le investigan por qué? Si se supone que estos chats son públicos, como usted lo señala, son públicos. Cualquiera podría buscar, indagar, sacar esa información y ponerla a conocimiento de la ciudadanía. Sí, violación a la intimidad, según ellos en la denuncia, pero aquí me parece muy chistoso porque ellos mismos se ponen con un discurso que no se comprende. Si la fiscal general saca un comunicado diciendo que los casos, que los chats no existen, que es falso, que todos están manipulados, entonces ¿de qué sirve esta denuncia? No comprendo. Si ellos dicen que todo es falso, que todo es mentira, entonces no tendría caso, no No tendría ningún existiría peso. violación a a la intimidad de nadie si se supone que esos chats no existen o son falsos. Así es, justamente por eso digo, se contradicen mucho en lo que ellos hacen. La idea es presionar, Licenia, es presionar, es amedrentar, es decir, cállesen porque aquí va otra investigación y para ello yo activo a mi fiscal más fiel, a la fiscal de Pichincha, como se llama, Ruda Moroso, quien armó el caso de Rafael Correa, quien armó el caso de Arroz Verde, el famoso sobornos, el influjo psíquico, y le activa a la señora Ruda Moroso. Entonces, por eso activa a sus fiscales selectivos, a sus fiscales que también están involucrados en filtrar información reservada, pero bueno, necesitan cumplir su trabajo, ¿no? Evitar que salga a la luz más cosas, porque ojo, lo que yo he denunciado apenas es un porcentaje muy chiquito. Estamos preparando incluso una investigación más grande en la que puedan evidenciar cómo funcionaba esta estructura prácticamente delictiva y criminal, porque es así. Los delitos que se cometen, como el tema de espionaje, el tema de evasión tributaria, prevaricato, obstrucción a la justicia, interferencia de funciones, cómo Diana Salazar hablaba con los medios, con Fernando Villavicencio, cómo se arma el caso de Freddy Carrión, cómo utilizan incluso fotos de menores de edad, de niños y niñas, para exponerles y hacerles investigaciones para atacar a la familia. Entonces, realmente eso asusta y es de terror lo que hay ahí. Pero a ver, Priscila, en función de todo esto, podemos entrar en los detalles, quizás con la investigación que ustedes publiquen se podría ahondar más.
con lo que ha estado sacando Radio Pichincha también es importante, pero lo que se ve, se nota es que hay una estructura política que actúa alrededor de Fernando Villavicencio o que Fernando Villavicencio sirve a esa estructura política. De hecho, en uno de los chats que pudimos revisar, hay la evidencia de que la relación con los hermanos Isaías era muy directa, muy líquida, en sentido metálico, de dinero, y al mismo tiempo los poderes económicos estaban usándolo o él usaba los poderes económicos. Si todo esto está pasando, nadie va a esperar que cambie algo, que se le enjuicie o que se le persiga, porque lo que está detrás es una estructura de poder político y económico muy fuerte. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar esto? ¿Qué consecuencias podría acarrear esto? Y hasta dónde efectivamente lo que usted está mencionando ahí podría constituirse y consolidarse como un caso judicial y penal. Mire, si tuviéramos una justicia independiente, por supuesto que ya deberían los fiscales, el fiscal subrogante, la propia fiscal general del Estado debería investigar. El problema es que también está involucrada Diana Salazar. Entonces, ¿qué subordinado, qué fiscal que le obedece a ella va a abrirle una investigación si el señor Wilson Tuainga fue quien le dio la recomendación para ser fiscal general del Estado? Y por eso está en el cargo él también. Entonces, aquí vemos que se quiere tapar justamente a todos estos poderes económicos, políticos, la persecución que ha existido contra un solo partido como la Revolución Ciudadana, lo que quieren hacer es tapar esta situación, tratar de seguir culpando a estos partidos políticos y dejar en libertad a todas las personas que sí cometen delitos, como son el lado de la derecha, por decir, ¿no? Los empresarios, los medios de comunicación, que sobreviven o que viven gracias a toda la pauta del gobierno, todo el tema económico fuerte, pero realmente aquí no hay una independencia judicial, entonces es difícil que realmente vayan a investigarse o que quieran hacer algo. Debería existir una renovación total de la justicia para que esto pueda servir. Para una denuncia muy fuerte penal, nosotros, como digo, vamos a seguir sacando a la luz todos los Ujú. temas que hemos encontrado y vamos a analizar la posibilidad incluso de denunciar más adelante, ya teniendo todo un análisis completo de estos chats, pero esa es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, pero es la propia Fiscalía quien ha tratado de tapar, primero diciendo que son falsos, que están manipulados, de que los chats no existen, cuando eso no es así, cuando hay conversaciones de la propia Diana Salazar que filtra información reservada, que eso sí es un delito, cómo le daba los expedientes a Fernando Villavicencio sin ninguna molestia ni un oficio, sino todo informalmente, cómo se hablaba de una estructura incluso desde la Contraloría, utilizando la Contraloría para abrir informes de responsabilidad penal a varias autoridades públicas, asambleístas, para justamente presionarlos luego para los votos. Entonces, esto es una mafia completa que existe dentro del poder político y económico y mediático, ¿no? Porque se unen los tres poderes para aniquilar a una fuerza política o para deshacerse de las personas incómodas o para quienes no están de acuerdo, no tienen el mismo discurso de ellos. Entonces, realmente asusta. Y el dinero incluso de la empresa privada, ¿no? Que recibían dineros por A o B motivo de algunos contratos que no se, a veces no se entiende el por qué lo hacían, pero en beneficio de una persona como Fernando Villavicencio. Entonces Ujú. vemos que él tenía un tema ahí de una evasión tributaria muy fuerte que tendrían que analizar a su familia, a su tío, a su hermana, a su hija incluso, por no justificar varios pagos que están ahí. Entonces, hay manera, es fácil, realmente con los Ujú. chats es fácil demostrar cómo se arman casos judiciales, cómo se ha perseguido, cómo cometen delitos, cómo tenemos una fiscal general que no es imparcial, sino que más bien ella comete los delitos desde esa institución y la utiliza la institución para perseguir. Eso es lo que ha sucedido durante tanto tiempo, pero bueno, no, así es como silencian y tapan estos poderes porque también están involucrados. Ujú. ¿Y usted va a frenar por ahora esta investigación, esta suerte de revelación del contenido de los chats de Fernando Villavicencio debido a esta notificación que ha recibido? ¿O usted va a continuar sacando a la luz lo que encierran esos chats? No, yo voy a continuar. Yo creo que esto es parte de la problemática del país, es discutir sobre los problemas que tenemos en el país, saber cómo funcionan las autoridades, saber cómo están trabajando, con quién arman este tipo de casos, sobre todo judiciales, porque eso es lo que utilizan a la justicia para perseguir, y cómo se manejan incluso los temas electorales, porque también hablan de temas electorales en estas conversaciones. Nosotros vamos a seguir denunciando y vamos a seguir evidenciando, no hemos cometido ningún delito, los chats son públicos,
públicos, la información es pública y esto es de interés nacional y por lo tanto es nuestra obligación como ciudadanos hacer conocer a la gente todo lo que había, incluso por las fotografías, por el espionaje, por la revelación de datos de la vida personal de las personas que han utilizado ellos para perseguir y amedrentar. Unas personas incluso que han fallecido ya, que ya fallecieron, que incluso podrían abrirse otras investigaciones graves sobre estos temas. Una persona que fallece y justamente tú encuentras información de esa persona, fotos de la familia, fotos de ellas que luego son asesinadas o fallecidas, es grave. Incluso Fernando Villavicencio ya tenía la información mucho antes que la posta sobre el caso de León de Troya, el tema de Guillermo Lazo. Siempre lo tuvo. ¿Y quién le pasa? La propia policía. Pero ¿qué sucedió? Él utiliza esta información que le pasa a la policía para amenazar o para chantajear, se podría decir, a Guillermo Lazo, porque él dice, le dice a Diana Salazar, mira, ya llegué donde Guillermo Lazo sobre esta información. Perdón, hablaba con su hermana, creo que sobre eso, con un asesor. Le dice, ya tengo la información, pero se quedó frío, dijo, me tiene que recibir. Entonces utilizaba la información para presionar. Luego también le presionaba a Diana Salazar diciéndole, ojo, que tengo aquí la investigación de Guillermo Lazo y prácticamente como no has hecho nada, entonces yo la tengo aquí. Entonces por eso Diana Salazar también ayudaba mucho a Fernando Villavicencio. Y luego le reclama cuando sacaron algunas cosas de la posta, pero él ya supo la información de Guillermo Lazo y la tuvo guardada y se calló y se silenció justamente porque no le convenía sacarla porque él también lucraba de esos tiempos, ¿no? De este gobierno como tal. Ujú. Entonces, con Ana Belén Cordero se reunían con la embajada americana, con la asambleísta Cordero, decían que ya tenían los votos de los asambleístas Marco Troya, Pedro Velasco, Bruno Segovia, entonces utilizaban a la Comisión de Fiscalización para hacer y deshacer cosas que le favorecían a la fiscal, al gobierno de Guillermo Lazo y a otras personas que involucrarían de la función pública. Entonces, eso es el verdadero sentido de los chats. Ahí es donde uno hay que Ujú. darse cuenta de cómo ha estado funcionando el país, de cómo utilizan la información, de cómo la propia policía, en vez de cuidarte, le da la información tuya y personal para que te acaben, te aniquilen en redes sociales, para que pongan en riesgo tu vida. Eso es normal para la fiscal general del Estado. Lo hizo conmigo cuando filtró la información y también filtraba información de otras personas. Entonces, esos delitos no se puede dejar por alto. Así sea la autoridad en la fiscalía, tiene que asumir la responsabilidad de ese cometimiento de delitos, de armar casos, de ser una persona que pone en riesgo a muchas otras personas o funcionarios públicos. Y Fernando Villavicencio, ahí están los chats, las conversaciones que todo el mundo puede acceder y puede leerlas. Pero Priscila, siempre queda la duda de toda la plata que recibía la familia Villavicencio, la hermana, la hija, etcétera, el señor Zurita. ¿Hasta dónde esto se conecta con aquella hipótesis y con aquella versión que se habla de que efectivamente buena parte de los pagos no solamente se hacían por la empresa Kia y otras más que están mencionadas ahí, sino que se hacía a través de paraísos fiscales y que esa fue la razón, el motivo fundamental por lo que se llevaron los teléfonos a Miami para que un hacker pudiera abrir las cuentas y pudiera ubicar las contraseñas de las cuentas en paraísos fiscales? ¿Esta versión es posible? ¿Hay algo en los chats? Sí, sí existe algo en los chats. Miren, Fernando Villavicencio habla con su hermana que se vaya a Panamá, a hablar allá con de los temas de estos me imagino que yo debe ser sobre el tema de los paraísos fiscales, porque hablan de la relación de las transferencias, del dinero, y justo dice, tienes que irte a Panamá. Entonces ella dice, ya compré el pasaje, ya me voy, y Fernando le agradecía. Entonces ustedes saben que Panamá es uno de los países donde existe más paraísos fiscales. ¿Qué Ujú. tenía que hacer la señora o la hermana de Villavicencio en Panamá? No se iba de paseo, la conversación no era de paseo, no era de eso, y había varios viajes repetidos hacia allá. Entonces, de acuerdo a las conversaciones. Entonces, sí se puede revisar y analizar de que hay que buscar esta información, pero eso tiene que hacerlo incluso la propia Fiscalía General del Estado. El problema es que no le Ujú. conviene hacerlo a Diana Salazar porque está Debe- involucrada también. Debería actuar, Priscila, no solo la Fiscalía, sino también el Servicio de Rentas Internas para investigar si hay o no una posible defraudación tributaria y también la UAFE por un posible enriquecimiento no justificado. Así es, debe utilizar. Incluso el SRI investigaba las cuentas del tío de Fernando Villavicencio y estas investigaciones las ponía a conocimiento tanto de la fiscal general del Estado como de Guillermo Lazo. Mm. Y le decía, mira lo que me están haciendo, me están persiguiendo, dice Fernando Villavicencio a mi familia, diles a los del SRI que no me molesten, que mi sobrina, que no sé qué, han tenido que sacar un préstamo para pagar. Entonces él pedía mucho que se deje en archivo prácticamente estos temas de defraudación
evasión tributaria en el SRI, que no lo molesten a él y a su familia, que no remuevan estos casos. Hablan de la denuncia incluso de Santiago Cuesta, que le denunció por todo este tema de lavado de activos, de tanto dinero que tenía en las cuentas, y también le pedía a la fiscal general que no haga nada. La fiscal mandaba un impulso y Fernando le escribía, ¿qué pasó, fiscal? ¿Por qué? ¿De qué significa este impulso? Entonces dice, hablemos con la amiga fiscal, eso le dice Fernando, hablemos con nuestra amiga fiscal. Entonces dice, no se preocupe, ya le voy a decir que lo traten bien, que lo traten con consideración, que no sé qué. O sea, la fiscal general sabe absolutamente todo de Fernando Villavicencio, porque ella también utilizaba estas denuncias para chantajearlo y para que justamente le ayude en la comisión de fiscalización, para irse en contra de todos los correístas o de cualquier funcionario que sea incómodo para el poder que ella pertenecía. Entonces, lo de Santiago Cuesta dice que habían tenido presiones, supuestamente Diana Salazar dice, hay mucha presión por este tema para aniquilarlo, pero prácticamente ella dice, yo tuve que pararme y sostenerme, entonces, y lo sostuvo a Fernando Villavicencio, porque esta investigación no ha No dado frutos en prosperó. absolutamente nada. Y ahí la fiscal tenía conocimiento pleno de todo, de las cuentas, del dinero, de las denuncias de la familia y de Fernando Villavicencio, pero no quiso hacer nada porque no le convenía, porque él era su pieza clave en la Asamblea Nacional para presionar a los asambleístas para varios juicios políticos o para presionar en el Pleno de la Asamblea Nacional o que como justamente la protejan de algunas denuncias que ella tenía que hacer a algunos opositores políticos. Mm. Priscila, me está informando, gracias a Javier, dice Ruth Amoroso también armó el mamotreto de las pruebas PCR. Sí, esta señora ha estado trabajando en algunos casos, pero lo otro que le quería comentar, Priscila, tiene que ver con que la estructura con la que se movía Fernando Villavicencio también incluía, por ejemplo, a su sobrina Andrea Osorio, que en el caso de Radio Pichincha fue la que pasaba información y ella coordinaba con Sara Ortiz, la periodista del diario Expreso, es lo que nosotros hemos podido verificar. Por supuesto, ahora se quiere salvar la imagen de la señora Sara Ortiz, diciendo que ella es su trabajo, pero había una estructura dentro del aparato judicial, pasando por la judicatura, con la sobrina Andrea Osorio, que le filtraban información y armaban los casos. No nos olvidemos además que el señor Carlos Andrés Vera, muy amigo del señor Fernando Villavicencio, es el que supuestamente filtra información de nuestro compañero Alexis Moncayo. Es decir, toda esa estructura funcionaba para que el señor Villavicencio, por un lado, quedara bien como el supuesto gran investigador, pero por otro lado también montara casos, forjara casos y forjara denuncias. Entonces, ¿esta estructura se mantiene, desapareció? ¿Qué pasa con todo ello? Yo creo que por el tema de los chats están asustados y están tratando de decir que no existió esta estructura, pero realmente el tema de los casos mediáticos es muy fuerte, ¿no? El tema de los medios de comunicación y periodistas, porque Diana Salazar filtraba información reservada para que les entreguen a todos ellos y poder hacer el boom mediático para que se posicione la teoría de la fiscalía como tal. Se les pagaba, se les pasaba información. Diana Salazar les decía, les mando aquí un regalito, así decía, dígale que aquí le mando un regalito, por ejemplo, al señor Puertas, creo que es Marlon de la Puertas. historia, Marlon Puertas, sobre todo de Alexis Moncayo, de lo que yo pude revisar, eso digo, y eso no a fondo todavía de él específicamente, pero se nota que en casi todos los chats, Radio Pichincha estaba en todas las conversaciones. Alexis Moncayo incluso estaban varios videos, fotografías del registro civil, de migración, de absolutamente todo. Entonces realmente asusta de cómo hasta los periodistas formaban parte de estas investigaciones, ¿no? Les investigaba y todo eso. La señora del Diario Expreso, igual que la señora Marieta Campaña, que también pedía visas, que también consultaba sobre las visas a Fernando Villavicencio, recibían información reservada del propio Fernando Villavicencio y ayudaban a sacar la noticia a la fiscal y a otros grupos de poder. Entonces, que no vengan a decir ahora que eran santas palomas, porque no es así, porque lamentablemente han hecho del periodismo, han hecho que se convierta en cualquier cosa menos periodismo, o sea, en un chisme o posicionar ideas de lo que ellos consideran para posicionar algún caso específico, pero el periodismo eso no es. Lo que ellos hacen es utilizar para acabar políticamente a cualquier persona. Crean una historia, hacen un linchamiento mediático, la señora Ortiz, la señora Campaña, hay los medios de la historia, hay primicias, están los medios de Coavisa, la señora Panchana, existen
me parece alguien de Notimundo, de Radio Sucesos como el señor Najas y otros periodistas más que siguen ahí, que no los tengo aquí en la mano, que también formaron parte. El señor Vera, papá e hijo, también le escribían al señor, pasaban información a la señora Inostroza, o sea, pasaban a todo el mundo. Y si nos damos cuenta y revisamos quiénes son estos periodistas, eran los que justamente tenían la información privilegiada de algunos casos o judiciales, o tenían información para posicionar una verdad en los medios de comunicación, en los grandes medios como Ecuavisa, Teleamazonas, los medios de los gobiernos como tal. Entonces, sí debe preocupar porque la gente está escuchando o están haciéndoles ver noticias que no son reales, que quieren posicionar desde las autoridades para ganar ciertos casos específicos, sobre todo judiciales. Y la fiscal lo que hacía con eso era presionar. Ella le decía, hay que mandar un mensaje potente a los jueces, hay que hablar con los jueces, o ya sabía los dictámenes de los jueces. Em, ¿Qué puedo decir? O sea, realmente los medios de comunicación son cómplices de absolutamente todo y han perseguido a los medios tradicionales y a los medios digitales que no han sido cooptados por los gobiernos de turno. Entonces les persiguen, les atacaban para desprestigiarles a ellos, a sus periodistas, para aniquilarles, armarles historias, crear los relatos de la vida personal incluso de esas personas para acabarlos profesionalmente. Eso es lo que han permitido los medios de comunicación, la fiscalía, los asambleístas y varios funcionarios públicos que están ahí, y varios ciudadanos, Ujú, incluso la propia policía, que ha ayudado también a armar los casos judiciales. ujú. Muchísimas gracias, Priscila, muy gentil por acompañarnos y por contarnos esta información que usted ha encontrado revisando los chats del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esperemos que algún momento se investigue. Muy gentil. Muchas A gracias, ustedes, Priscila. Un buen abrazo. día. Muchas gracias. Un abrazo.